elementos de protección para sistemas solares fotovoltaicos. Acá en la parte superior tenemos los sistemas de protección en DC. Estos son DC. Tenemos fusibles, portafusibles. Este es el DPS para sobretensiones transitorias, protección contra descargas atmosféricas, sistemas de interruptores termomagnéticos. En este caso es para el sistema de los paneles. Vamos a trabajar al final del video, vamos a hacer una elección, cómo elegir el fusible para 2 paneles solares. Este es el que va a proteger los paneles. Obviamente este es para protección de las baterías, este es de mayor amperaje. Tenemos acá los de AC, más que todo son para entrada, salida de inversores, y este es para entrar, antes de entrar al cuadro eléctrico de la vivienda. Este es un interruptor, este es diferencial. Este lo que hace es que las corrientes que salen, cuando cierra el circuito, las corrientes que regresa, él hace una diferencia entre ellas, y si nota en este caso una diferencia entre 0 y 30 miliamperios, entonces él lo que hace es que aísla el circuito hasta que se corrija el error y luego se repone. Es manual, son operaciones manuales. Interruptores termomagnéticos, tanto en DC como en AC, igual que los fusibles, lo que hacen es proteger todos los elementos de un circuito eléctrico para cortocircuitos o sobrecargas, mientras que este DPS protege por sobretensiones y son instantáneas, más que todo para descargas atmosféricas. Este fusible, se aconsejan pues los fusibles colocarse inicialmente, digamos que el elemento número 1 en la entrada. Ya hablamos de una manera pues muy general, vamos a entrar como en detalles, pero en este video vamos a tratar lo que es el fusible y portafusible. Este es el portafusible. Tiene por acá, esta es la fijación tipo riel. Nos recomienda pues el fabricante, hay que mirar todos estos elementos, el sentido de alimentación con los conductores. En este caso por acá nos aconseja que entremos la línea por este sentido y por acá por esta parte salimos hacia la parte superior. Recordemos que tenemos que proteger tanto, estamos trabajando en DC, tanto el conductor positivo como el negativo, es decir, hay que hacerlo pasar por acá, por los fusibles. En esta parte tenemos unas características. FH10 DC, FH10 es el modelo. DC es para trabajar en corriente directa. Los sistemas fotovoltaicos requieren sistemas especiales en DC para fotovoltaicos y también su cable debe ser para fotovoltaico. Formato 10x38, 25 amperios, es decir que en este portafusibles podemos utilizar desde 1 hasta 25 la nominación del fusible y 1000 voltios DC. Estamos trabajando baja tensión, 0-1000 voltios. Acá nos recomienda pues el fabricante que no operar bajo la carga, es decir que debemos de evitar esta maniobra en los circuitos porque eso genera unas sobretensiones permanentes. Entonces el fusible está pues en el circuito eléctrico para proteger de cortocircuitos y sobrecargas, más no se recomienda aislar desde acá. Es más, esta maniobra la debemos de hacer cuando todo esté desenergizado. Vamos a mirar ya cómo vamos a hacer el chequeo de una forma pues muy sencilla. Estamos tratando de dar conocimientos inicialmente muy básicos. Vamos a colocar el multímetro
Vamos a colocarlo en continuidad. Continuidad. Vamos a colocarlo en continuidad y así pues probamos este fusible. Ahí dio continuidad. En caso que el fusible estuviera abierto, pues no hay continuidad. También podemos probar el fusible de una manera muy manual acá. Y si lo vamos a colocar en una superficie para el chequeo, pues obviamente que la superficie no sea conductora. Y probamos y que la superficie pues no sea conductora. Vamos a ver acá estas partes del fusible. Estamos trabajando acá SRF30, es el modelo pues del fusible. PVTV son testeados para sistemas fotovoltaicos. No podemos utilizar sistemas en AC, en DC, ni viceversa, porque el arco eléctrico de la corriente DC es muy diferente a la AC. Estos componentes son, aquí tenemos los casquillos, donde lo tengo sujeto, son los casquillos. Hay una parte intermedia que es esta parte, es porcelana, cerámica, y está con una longitud pues considerable para que el arco eléctrico no salte entre los casquillos. Internamente tiene un filamento, el conductor. Está también está rodeado de otro aislante que es una arena de cuarzo. Las dimensiones, como dice el formato 10×38, es como si colocamos un calibrador o pie de rey. Aquí tiene 38 milímetros y si calibramos en este cilindro sería 10 milímetros, de ahí el formato 10×38. Tenemos acá dos paneles solares. Estos dos paneles solares están conectados en serie. Observamos aquí cada uno, la potencia de cada uno de ellos, 340 vatios. Tenemos la corriente de 10.46 amperios y el voltaje de circuito abierto de 41.55. Esta es la corriente de cortocircuito. Entonces, vamos a conectarlos en serie, menos más. Vamos a encontrar el voltaje de estos dos, de este arreglo fotovoltaico. Voltaje 41.55 por 2, porque tenemos 2 y están en serie, 83.1 por 1.20, que este es el factor de corrección, igual 99.75 voltios. Esto mismo aplicamos si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 en serie, la misma fórmula. La corriente va a ser la corriente de uno de ellos, 10.46. Así tengamos 2, 3, 4, 5, 6 por 1.56, que es el factor también de corrección, igual 16.31 amperios. La potencia, estén en serie o estén en paralelo, es sumar la de todo el arreglo fotovoltaico. Son 340 vatios por 2, 680 vatios pico en este arreglo. Después de haber encontrado los datos anteriores, procedemos a ir a esta tabla y vamos a valernos del dato anterior. Nos dio 16.35. Bueno, nos dio un resultado de corriente en amperios entre 15 y 20. Entre 15 y 20, 16.35, algo así. Entonces nos venimos por acá, si vamos a utilizar automáticamente, pues ya elegimos el fusible, ¿cierto? Que nos dio 16, está entre 15 y 20. Trabajamos con este 15. Para este caso, estos dos paneles, nosotros tenemos un buen margen de corrección, el factor que multiplicamos. Podemos utilizar sección milímetros cuadrados de 2.5. Ahora vamos a utilizar el cable. Debemos de utilizar cable fotovoltaico para sistema fotovoltaico. Sección milímetros cuadrados. Nos dio 2.5 milímetros cuadrados. ¿Qué pasa con esto? Que este es como el límite inferior.
podemos, para este tipo de panel, podemos utilizar el siguiente, que es 4 milímetros cuadrados. Quedaría perfecto. Lo que no podemos hacer es regresar al anterior. ¿Por qué? Por economía, porque esta sección de este cable, en caso de un cortocircuito, una sobrecarga, mire la reacción. Primero se va a quemar el cable y quizás por último reaccione el fusible. Entonces nos dio esta sección, pero se recomienda trabajar con este 4 milímetros cuadrados para este tipo de corriente. Y lo máximo que podemos utilizar, la máxima protección, sería este fusible de 20 amperios. Bueno, ahí trataremos de hacer esto de la manera más sencilla posible, y esta primera sección hablamos de más que todo del fusible y el portafusible. En otros próximos videos vamos a tratar de seguir avanzando en esto de las protecciones. Muchas gracias, invito a que nos apoyen con la suscripción y los likes, y hasta el próximo video.